Por la llegada de inversiones y la instalación de empresas que requieren de trabajadores especializados, los yucatecos tienen mayor capacidad de compra, lo que se refleja en el incremento de la adquisición de viviendas de valor medio. Antes, el número de casas económicas o sociales era mayor. En este cierre de año se ofrecerán 3.500, mientras que las viviendas de valor medio se incrementarán. La media es la que ha crecido. Vivienda media es como esta. Como algunas que se venden en Cauquel, es vivienda que va ya de 800,000 pesos a 1,5 millones, 2 millones. La gente quiera venir porque hay más comercio, plazas, escuelas, más oferta. Entonces la gente quiere venir porque ya se compara a ciudades como Veracruz, Querétaro, Puebla. No le pide nada, por el contrario, ofrece ya eso, más la seguridad, más las bellezas naturales, más todo lo que tenemos. El número de viviendas sociales disminuyó por la desaparición de subsidios federales y por la capacidad económica de los yucatecos que ahora trabajan para empresas nacionales y transnacionales que se instalaron o instalarán en Yucatán, desean comprar viviendas con mayor valor. Además, el incremento en la capacidad de compra de viviendas se debe a que sus costos son de los más bajos del mercado inmobiliario que el resto del país. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.